para cada uno de ustedes. Muchas bendiciones. Y bueno, estamos alegres. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Y como lo indicaba Douglas, hoy vamos a devolvernos un poquito en este magno acontecimiento que Jesús vivió, pero lo vamos a vivir de una manera especial, de una manera en la que hoy vamos a descubrir la gloria de Jesús mediante su pasión. Vamos a comprender y los vamos a llevar a diferentes escenarios en donde nosotros vamos a ser partícipes de todo lo que Jesús vive en ese juicio que él recibe, y que es un juicio corrupto e injusto, pero que se convierte en el vehículo para que se realice el plan de Dios. Después de que nosotros terminemos este proceso de formación de Tetelestai, le vamos a dar una connotación diferente cada vez que entremos al tiempo de Cuaresma y por lo tanto a la Semana Mayor. Porque no se trata de ver en la pasión de Jesús solamente el sufrimiento, el dolor. Claro que sí, Jesús se entregó por amor a la humanidad, pero Jesús nunca dejó de ser rey. Y entonces en esta noche vamos a descubrir cómo verdaderamente él, siendo hombre y viviendo todo ese proceso, desde el momento en que entra al pretorio, Jesús mantiene su reinado. Jesús mantiene su majestad, y por encima de lo que él se entrega de forma voluntaria está su reinado. Como él mismo lo dice, mi reinado no es de este mundo. Entonces vamos a iniciar con la enseñanza de esta noche. Vamos a ver dos escenarios. De momento vamos a ir viendo dos escenarios en donde podemos contemplar un escenario en el interior donde se comprueba la inocencia de Jesús. En ese proceso que Jesús vive se desarrolla en 7 actos o episodios. La cuarta escena es la central y la más importante, y luego vamos a ver por qué. Entonces, vemos acá que en el interior se encuentra la inocencia de Jesús, porque hay un hombre que aún con su prepotencia quiere mostrar la inocencia de Jesús. Y en el exterior de ese lugar se encuentra el odio y la violencia. De tal manera que podemos ir visualizando ya, estando participando a lo interno de estos escenarios, como el pueblo que un domingo alabó a Jesús y le extendió sus ramos es el mismo pueblo que pide su crucifixión. Dice la palabra de Dios en San Juan 18, versículo 28. De la casa de Caifás llevan a Jesús al pretorio. Era de madrugada. Ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así comer la Pascua. Y fíjense ustedes cómo Jesús en una ocasión les reprochaba: cuelan el mosquito y se tragan el camello. De tal forma que los judíos, lejos de sentirse impuros, porque el entrar a la casa de un pagano, eso no les permitía vivir la Pascua como ellos la vivían siempre. Dice que van muy temprano, pero no entran porque de acuerdo a la ley ellos no podían contaminarse. Entonces, ¿cómo podemos entender
una actitud que se maneja en dos escenarios. En el interior la inocencia y en el exterior el odio. Vean ustedes cómo se divide una situación en donde un pagano cree más en la inocencia de Cristo que el mismo pueblo o los mismos judíos podían creer que Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios. Los judíos no quisieron entrar al pretorio y, como les he comentado, no querían contaminarse. Entonces Pilato tenía que salir para escuchar las quejas de ese pueblo y volver a entrar donde estaba Jesús. Como les decía, hay una escena, una cuarta escena que es la central y la más importante. ¿Y por qué la central y la más importante? Porque precisamente es ahí donde Jesús es flagelado y donde se le coronó como rey de burlas. Ya sabemos que él recibió la flagelación y le pusieron una corona de espinas. Es la central y la más importante de todas las escenas. De tal manera que ya desde ese momento ya se prefiguraba que Jesús es el rey, que Jesús mantiene su realeza y que mantiene su majestad aún en medio de esos tormentos. Jesús es acusado de malhechor. Esta es la primera escena a la que vamos a entrar. Visualicémonos por un momento mediante esta imagen y observemos por un momento cómo Jesús es acusado, cómo Jesús, siendo inocente y siendo rey, es acusado. Las autoridades judías piden a Pilato que le condene, que condene a Jesús acusándolo de malhechor. Vamos a seguir en este escenario y vamos a entrar en una narración para que podamos descubrir qué se da en medio de esta primera escena. Escuchemos. Salió entonces Pilato fuera donde ellos y dijo: ¿Qué acusación tienen contra este hombre? Ellos le respondieron: Si este no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado. Pilato respondió: Tómenlo ustedes y júzguenlo según su ley. Los judíos replicaron: Nosotros no podemos dar muerte a nadie. Así se cumpliría lo que había dicho Jesús cuando indicó de qué muerte iba a morir. Juan 18, 29 al 32. Fíjense ustedes que a los judíos no les interesa convencer a Pilato con discursos políticos, con argumentos políticos. Perdón, a los judíos les interesa más bien. No pueden hablar a Pilatos de una actitud religiosa porque Pilatos no era judío. Tienen que hablarle a Pilato desde una posición de la política. De tal manera que así se sintetizan con ojos de odio. Porque no les gustaban las obras que hacía Jesús. Imaginemos por un momento, cuando Pilato les dice, júzguenlo ustedes según su ley, pero ellos replican que no pueden matar a nadie. De tal manera que ellos quieren sentirse libres de la muerte de Jesús, buscando que Pilato sea el que ordene su aprehensión. Hay una parte donde en la respuesta que dan los judíos, nosotros no podemos dar muerte a nadie, se muestra claramente la decisión villana
de las autoridades jerárquicas. Y sin embargo, la visión del evangelista de Juan, él subraya de manera especial que se tiene que cumplir todo lo que Jesús está viviendo para que se dé el plan de salvación que Jesús ya conocía desde antes. Dice la palabra del Señor en San Juan 12:32. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. A todos. Cuando Jesús fuera levantado como un rey. En un primer momento fue rey de burlas, porque en la actitud de la gente que lo quería crucificar, se burlaban de él. Y más adelante vamos a ir comprobando por qué ellos querían manifestar la culpabilidad de Jesús, hostigando también a Pilato, inclusive hasta amenazándolo. Si Jesús es odiado de tal manera que lo quieren matar, antes está la decisión del buen pastor que entrega voluntariamente su vida. A mí nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. ¿Cuántas veces podemos nosotros ver esta frase, meditar, contemplar esta frase en la palabra de Dios? A mí nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. Jesús, siendo el buen pastor, Él se entrega por todos. Él da su vida a precio de sangre en rescate de todos nosotros. Vamos a repetir todos allí desde su lugar. Es una gloriosa ofrenda de quien da la prueba máxima de amor. Dígalo usted ahí en su corazón y grábeselo también en su mente. Es una gloriosa ofrenda de quien da la prueba máxima de amor. Jesús es el único que como rey y como hombre se entrega, se ofrenda a sí mismo, pero Él lo hace de una manera gloriosa, porque a Él nadie le quita la vida. Él da la vida voluntariamente. La pasión de Jesús se vive aún todavía cuando se dan asesinatos, cuando se dan guerras, cuando muchas veces nosotros somos cómplices de injusticias, cuando podemos ver de lejos todas las situaciones que se dan y ni siquiera podemos ofrecer una oración. La pasión de Cristo continúa cuando nosotros le negamos muchas veces nuestra vida al servicio de los demás. La pasión de Cristo sigue cuando deshumanizamos nuestras acciones pasando de lejos, sin buscar la forma de poder ayudar a los demás. De tal manera que muchas veces se sigue repitiendo esa pasión de Cristo cuando nosotros pasamos inadvertidos ante muchas situaciones en las cuales nosotros podemos tomar parte de una humanidad diferente. Rocío. Continuamos con la segunda escena en que Jesús se declara rey. Escuchemos la narración. Entonces Pilato entró de nuevo al pretorio
y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? respondió Jesús, ¿Dices eso por tu cuenta o es que otros te lo han dicho de mí? Pilato respondió, Es que yo soy judío. Tu pueblo y los sumos sacerdotes se han entregado a mí. ¿Qué has hecho? respondió Jesús, Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces Pilato le dijo, Luego, tú eres rey. respondió Jesús, Sí, como dices, soy rey. Yo para eso he nacido y para eso he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. le dice Pilato, ¿Qué es la verdad? Muy bien. Aquí en este pasaje podemos ver cómo Jesús con valentía, con seguridad se enfrenta a Pilato porque él sabe que es parte del plan de Dios, que es parte del plan del Padre. Y al afirmar que su reino que su reino no es de este mundo, no lo dice porque su reino no es real, sino más bien que su reino viene de arriba, que su reino procede del cielo, que es de un origen divino y que obviamente pues no es un reino temporal como los reinos de este mundo. Él dice que es rey y que por eso ha nacido y por eso ha venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y vean ustedes que este pasaje es tan hermoso. Hay otro pasaje que nos dice que si conocéis la verdad los hará libres. Y definitivamente, cuando nosotros vivimos en la verdad, siempre sin titubear, aunque muchas veces esa verdad nos cueste aflicciones, nos cueste quizás hasta problemas de todo tipo, incluso hasta problemas familiares, pero mantenernos aferrados a la verdad es tener la seguridad de que esa verdad nos hace libres. Y eso le pasó a Jesús, como dicen por ahí, por la verdad murió Cristo, ¿verdad? Pilato le pregunta qué es la verdad y no espera que Jesús le conteste porque a él no le interesa. Ya este juicio estaba plenamente, políticamente estaba, se me fue la palabra, acordado, estaba acordado. Y es triste y muchas veces a nosotros en nuestra vida nos puede pasar algo similar, que muchas veces la verdad no nos interesa y perdemos grandes oportunidades como la perdió Pilato de poder reconocer que estaba al frente de quien decía la verdad, que estaba al frente del Rey de Reyes, ¿verdad? Entonces, pues él le pregunta, pero simplemente da media vuelta y se va. Él le da la espalda a la verdad. Está sumergido en un mundo de tiniebla que no le interesa ver más allá, ni le interesa buscar esa luz de la verdad, ser iluminado por esa luz. Él tuvo la oportunidad. ¿Cuántas veces a nosotros nos puede suceder algo similar, verdad? Que tenemos la oportunidad de encontrarnos con esa luz, que tenemos la oportunidad de encontrarnos con esa verdad y muchas veces damos media vuelta porque quizás por nuestro orgullo a veces no nos gustan que nos digan la verdad, por nuestra arrogancia, por nuestra prepotencia. Y sin embargo, estar abiertos a esa verdad
nos puede enriquecer momento a momento de nuestra vida. Entonces, pues esa pasión de Jesús, continúa en todos nosotros, porque todos somos Pilatos. Cuando no aceptamos una verdad, cuando no aceptamos una corrección, y muchas veces de la misma palabra de Dios, ¿verdad? Que nos exhorta y que nos confronta. Y simplemente, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí en lo personal me ha pasado en ocasiones que la palabra de Dios me conforta y uno la esquiva, y uno de momento dice, no, esto no es para mí, pero de repente en algún momento uno se abre a esa verdad, se abre a esa luz, y definitivamente nuestra vida espiritual es enriquecida por esa palabra. Continuamos con la tercera escena. Tercera escena, Jesús. Ay, perdona, Margot, perdona que me faltaba la frase para repetir. Por eso Jesús es Rey, porque viene a dar testimonio del inmenso amor de Dios. El reino de Dios es la dicha de ser amado por Dios. Ahí que cada uno en su corazón la pueda repetir. Tercera escena, Jesús o Barrabás. Escuchemos. Y dicho esto, volvió a salir donde los judíos y les dijo: Yo no encuentro ningún delito en él, pero es costumbre entre ustedes que ponga en libertad a uno por la Pascua. ¿Quieren, pues, que ponga en libertad al rey de los judíos? Ellos volvieron a gritar diciendo: A ese no, a Barrabás. Barrabás era un salteador. Pilato acaba de reafirmar la inocencia del reo y por eso hace una oferta aberrante. Comparar a Jesús con Barrabás es hasta odiosa, y más aún que Jesús se le compare con un homicida o con un bandido. Los judíos tienen que elegir, pero Barrabás tenía amigos. En ese momento, curiosamente, todos los amigos de Barrabás se hicieron presentes, pero Jesús no tenía amigos en ese momento. Y si bien es cierto, Jesús se encontraba solo. Jesús no tenía ni siquiera el acompañamiento de sus amigos, de sus discípulos. Entonces, la pasión de Jesús continúa cada vez que elegimos la corrupción y la mentira, la guerra y la muerte. Cuando somos cómplices de la impunidad y consentimos la liberación de criminales. Y no solamente eso, muchas veces somos cómplices de injusticias y muchas veces hasta colaboramos para que un inocente sea desacreditado. Yo creo que esto nos tiene que servir a todos, entrar a lo interno de cada uno de nosotros, porque al ser humanos fallamos, porque somos humanos tenemos defectos, pero Jesús en su humanidad vivió todas estas situaciones, pero nunca dejó de ser el Rey, nunca dejó de brillar su gloria como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a compartirles un testimonio fuerte, un testimonio de Barrabás. Y vamos a escuchar qué nos va a decir Barrabás en esta noche.
Yo soy Barrabás. Me apresaron por ser bandido y homicida. Hubiera permanecido en la cárcel si no hubiera sido que con ocasión de la fiesta de Pascua, Pilato tenía la posibilidad de liberar a un preso. En aquella ocasión nos presentó a Jesús y a mí frente a una turba para que la gente eligiera a quién liberar o a quién condenar. Aquella turba enardecida y acarreada me eligió para mí ser liberado. Yo tenía muchos amigos que pidieron a gritos mi liberación, pero Jesús estaba solo. No tenía a nadie que gritara a favor de él. Qué humillante tuvo que haber sido para Jesús, que era inocente, el verse comparado conmigo, que soy un criminal. Y más humillante, que al final el pueblo acalorado pidiera a gritos que yo tenía que ser liberado y Jesús condenado a muerte. La pasión continúa porque ustedes siguen pidiendo que a mí se me libere y que a Jesús se le condene. Porque cuando han tenido que escoger entre Jesús y el pecado, muchas veces han elegido el pecado y al hacerlo, han condenado a Jesús. En cada uno de sus actos han decidido a favor o en contra de Jesús. No pueden mantenerse indiferentes. Cuando escogen la droga o el alcohol en vez de la libertad, la corrupción en vez de la honestidad, el adulterio en vez de la fidelidad, cuando no están a favor de la vida y de la justicia, piden de nuevo que se me libere y que se condene a Jesús. En sus pecados de omisión y sobre todo cuando han dejado de evangelizar, no gritan a favor de Jesús y dejan que otros griten a mi favor. Ustedes, los cristianos, que dicen ser amigos de Jesús, lo siguen dejando solo y por eso siguen siendo condenados. Qué difícil es ser amigo de Jesús. A la hora de su pasión, también hoy, sus discípulos se han ido y lo han dejado solo, en el momento en el que más necesitaba de sus amigos. Yo me siento también responsable de la muerte de Jesús, porque sabiendo que yo era culpable y él inocente, permití que a él se le crucificara. Sepan juzgar entre Jesús y yo, porque como juzguen, serán juzgados. En un minuto de silencio, reflexionemos. ¿Cuántas actitudes hemos tenido en las cuales liberamos a Barrabás? ¿Cuántas actitudes hemos tenido en las cuales condenamos a Jesús? Qué difícil es ser amigo de Jesús, porque a la hora de la prueba, Jesús quedó solo. Pensemos por un breve instante en todos esos momentos en que hemos condenado a Jesús. Cuarta escena. Nos dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan,
capítulo 19, versículo del 1 al 3. Pilato entonces tomó a Jesús y mandó azotarle. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le vistieron un manto de púrpura. Y acercándose a él, le decían: Salve, Salve, Rey de los judíos. y le daban bofetadas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Como nos decía Margot, esta cuarta escena es la escena más importante de este acontecimiento. ¿Y por qué es la más importante? Porque a él se le corona como rey de burlas, a él se le flagela. Nos dice el evangelio que le trenzaron, y ya por todos nosotros es bien conocido que le pusieron una corona de espinas. Pero eso, aparte de la coronación, fue brutalmente flagelado, ¿verdad? A los presos los amarraban a una columna y los azotaban con látigos que terminaban con puntas de plomo o hueso. Eso les producía rasgaduras en su piel y de hecho que hasta quedaba los pedazos de piel ensangrentados en el suelo. El propósito era atormentarlos, pero obviamente se cuidaban de no latigarle en la parte del corazón para que no sufriera un paro cardíaco. Lo coronan como rey porque lo estaban acusando de ser el rey de los judíos, ¿verdad? Y nos dice el evangelista Juan que detrás de este rey de burlas está el verdadero rey del universo, que detrás de la humillación está su exaltación como rey lleno de poder y majestad. Jesús reina en su pasión porque está mostrando el inmenso amor de Dios por los hombres. Solamente Él podía, qué raro, no me avanza. Solamente Él podía completar este plan de salvación, ¿verdad? Y podríamos decir hoy, ¿verdad? Que esta pasión se sigue dando en nuestros días, en nuestra vida, en nuestro mundo, porque así como Jesús amó hasta el extremo de dar su vida, y así como Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo, pues así hoy también podemos encontrar muchas mujeres que a pesar de que no planeaban un hijo, o a pesar de que quizás fueron víctimas de un abuso, de una violación, siguen apostando por la vida de un ser humano. Y hoy podemos ver cómo muchos, por la libertad, y tenemos un caso muy reciente, ¿verdad? De Monseñor Rolando Álvarez, creo que es de Nicaragua, ¿verdad? Cuando le dijo a todos los presos políticos: sean libres ustedes, que yo pago la condena. Y de verdad que eso es ver la gloria de Dios. Eso es ver la gloria de Dios en las personas que han atendido esa verdad, en las personas que se han dejado amar por Dios y han hecho vida, ese amor en su vida, dando la vida también por personas. Como muchas personas
donan órganos, algún órgano de su cuerpo para salvar la vida de otro ser humano, ¿verdad? Tenemos tantos y tantos ejemplos de hoy que definitivamente nos muestran que la gloria de Dios se sigue derramando en todo el mundo. Vamos a ver porque no me deja avanzar la diapositiva. Y para no atrasar, entonces, mientras que nos narran la cuarta escena, voy a ver si puedo arreglar esto un momentito. En la quinta escena, he allí al hombre. Escuchemos. Volvió a salir Pilato y les dijo: Miren, se lo traigo fuera para que sepan que no encuentro ningún delito en él. Salió entonces Jesús fuera, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Les dice Pilato: Aquí tienen al hombre. Cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y los guardias gritaron. Crucifícalo, crucifícalo. Les dice Pilato: Tómenlo ustedes y crucifíquenlo, porque yo ningún delito encuentro en él. Los judíos le replicaron: Nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir porque se tiene por hijo de Dios. Cuando oyó Pilato estas palabras, se atemorizó aún más. Muy bien. Tenemos dos planos en esta narración, el histórico y el teológico. En un primer plano, Jesús es presentado como un hombre agotado, sangrando y medio muerto. En el plano teológico, Pilato, sin saber, nos está diciendo que ese Jesús está amando a los suyos hasta el extremo y está bebiendo el cáliz que su padre le da. Es la prueba de una persona que de verdad ama. ¿Estaríamos nosotros dispuestos a entregar nuestra vida por alguien o por algunas personas? Sin lugar a dudas, yo creo que y es una respuesta que tiene su contenido. Solo un hombre podía entregarse en rescate de la humanidad. Pero nunca dejó de ser rey. No perdamos de vista eso, hermanos. No perdamos de vista la realeza de Jesús en todo momento. Que todo lo que él vivió, todo lo que nosotros venimos presentándoles a ustedes, Jesús mantenía su reinado. No lo perdamos de vista para que de esa forma podamos nosotros notar la diferencia de una pasión de Cristo en donde el evangelista Juan nos quiere mostrar su gloria. Yo les quiero lanzar una pregunta. ¿A quién tienes como modelo? ¿A quién tenemos nosotros como modelo? Humanamente, a veces queremos, por ejemplo, que un marido se parezca a un predicador. A veces queremos que una esposa se parezca a una servidora de iglesia. A veces queremos que un hermano se parezca a un sacerdote, qué sé yo. Y corremos el riesgo de que en el seguimiento a Jesús con estas
con estos elementos y de alguna manera equivocaciones, no estamos siguiendo a Jesús. Seguimos humanos. Cada quien tiene su esencia, cada quien tiene sus cualidades y virtudes. Pero cuando nosotros nos detenemos a anhelar algo que no puede ser posible, puede venir el desgano, el desánimo, puede venir la desmotivación, porque todos hemos sido creados de forma diferente, somos únicos. Y al único que es importante seguir es a Jesús. De tal manera que Jesús en su pasión se nos presenta como la plenitud del hombre. Como Jesús en su pasión se nos presenta como la plenitud del hombre, como el que llena las expectativas que Dios espera de él. ¿Podremos nosotros, hombres y mujeres, llenar esas expectativas que Dios espera de nosotros, como lo hizo Jesús? Ustedes se responden a sí mismos. La vida de los santos nos ilustra mucho, nos ilustra demasiado y nos enseña cómo la vida de esos santos fue transformada en un seguimiento a Jesús, y que el mayor anhelo, estoy segura que el mayor anhelo de todos y cada uno de esos santos era parecerse a Jesús. Y sin lugar a dudas, algunos santos han recibido los estigmas de Jesús, Padre Pío, San Francisco de Asís. Muchos santos se dieron a la tarea de poder entregar y donar su vida por muchos, para poder parecerse a Jesús y poder llenar las expectativas que Dios esperaba de ellos y hoy espera de nosotros. Hermanos, estamos en un mundo convulso, en un mundo donde la verdad, como nos decía Rocío, donde la verdad se desaparece, porque estamos siendo cómplices de tantas situaciones y siendo permisivos de tantas acciones, como lo es todo esto del LGTB, de los abortos, de la eutanasia. Y allí se vive la pasión. Allí Cristo vive su pasión. Porque todo esto tenemos que aplicarlo a la realidad nuestra de hoy. Porque todo esto tenemos que verlo en la manera sobrenatural. Y muchas veces hasta podemos hacernos una pregunta: ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Cómo cuesta la empatía hoy en día? ¿Cómo nos cuesta ponernos en los zapatos de la otra persona? Y cómo nos gusta muchas veces cometer la injusticia de destruir la imagen de un hermano o de una hermana, simple y llanamente porque es una debilidad en la cual nosotros no trabajamos. Jesús guardó silencio en muchos momentos de su pasión. Nosotros tendremos la capacidad de guardar silencio cuando alguien viene al oído nuestro a murmurar de alguien. Tendremos nosotros la capacidad de guardar silencio cuando se sale una crítica en el hogar, en la familia, en la comunidad. Tendremos nosotros la capacidad de guardar silencio y de saber que al hablar de aquel hermano o de aquella hermana, también estamos haciendo que Cristo viva su pasión de nuevo. ¿Cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta tratar de liberar a Jesús en medio de tanta situación que hoy por hoy es normal, es correcto? Hay de aquel que a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo. ¿Cómo nos cuesta hacer la diferencia? Y tenemos continuamente que pedirle a Dios, al
Padre la gracia de ser hombres y mujeres que podamos llenar las expectativas que el Padre espera de nosotros, como lo hizo Jesús. Es que tenemos que aprender a contemplar que la gloria de Jesús se mantuvo siempre, la llevó consigo, la reflejó en todo momento. Pero al final Jesús es el modelo de la nueva humanidad. ¿Y quién dijo que es imposible? Si la conversión a la que estamos nosotros llamados en todo momento tiene que darse de adentro para afuera. Él guardando silencio muchas veces cuando quisiéramos defendernos. Es muchas veces guardar silencio ante situaciones en las que somos inocentes. Pensemos, hermanos, y sigamos contemplando la gloria de Jesús mediante su pasión. Al principio de este año, y quiero recalcarlo brevemente, al principio de este año, mis hermanas de intercesión y mi persona preparamos un taller de oración, y llevaba por título la oración, la comunión con Dios mediante la oración. Apliquémoslo hoy a la pasión de Jesús. Mi comunión con Jesús mediante su pasión. ¿Cómo unirnos a la pasión de Jesús? Vuelvo y repito, estamos celebrando su resurrección, estamos en la octava de Pascua y nos hemos devuelto brevemente a este acontecimiento para poder ver con ojos diferentes que Jesús nunca dejó de ser rey, que será siempre rey y que Él es el único al que podemos seguir, buscarlo, para que Él, a través de su gracia, nos asista y podamos ser hombres y mujeres, modelos de una nueva humanidad. Y allí donde están ustedes en su lugar, repita usted mismo, usted misma, Jesús es el modelo de la nueva humanidad. Y preguntémonos, ¿a quién tengo yo de modelo? Nosotros los cristianos católicos debemos de ser luz. Luz en todo lugar. Y modelos para la nueva humanidad, para las nuevas generaciones. Porque debemos de dejar un mundo diferente del que nosotros vivimos, para que la humanidad sea un modelo para Dios. Sexta escena. Autoritarismo de Pilato. Adelante, Mile. Volvió a entrar en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Le dice Pilato: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo poder para soltarte y poder para crucificarte? Respondió Jesús: No tendrías sobre mí ningún poder si no te lo hubieran dado de arriba. Por eso el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado. Muy bien. En esta respuesta que Jesús le da a Pilato no es para legitimar su autoridad, porque sabe que este acontecimiento que él está viviendo es parte del plan de Dios.
que él no va a padecer bajo el poder de Poncio Pilato, sino que él está dando la vida para cumplir el plan de Dios. Entonces, quien tiene poder sobre Jesús es el Padre, no es Poncio Pilato. Y la razón de que Pilato posea un cargo transitorio del que presume no es porque haya soldados bajo su manto. Tiene poder porque Dios se lo asignó para llevar a cabo su papel y en la hora de la exaltación de Jesús. Escuchemos qué nos dice Jesús. Don Ernesto está con el micrófono apagado. Perdón. No hay cuidado. Mira, Pilato, no te sientas poderoso o omnipotente. Tú no tienes autoridad sobre mí y ni creas que estoy sometido a tus caprichos. Tu poder es transitorio y depende de los vaivenes de la sucia política de Roma. El que tiene toda la autoridad es Dios. No seas fantoche ni payaso, ostentando un poder que no te pertenece. Pilato, ya no sigas en ese circo político de presunción y arrogancia. Tú no ejerces poder sobre mí. Mi Padre te ha puesto en este lugar para que seas instrumento de su plan salvífico. Ni mi vida ni mi muerte dependen de ti. Esta escena me gustó mucho cuando la estaba estudiando porque definitivamente yo también la relacionaba con el pasaje de Romanos que escribió San Pablo a los Romanos en el capítulo 8, versículo 28, que trato siempre de llevarla conmigo. Dios dispone las cosas para bien. ¿Y por qué lo menciono? Porque en este túnel oscuro de la pasión, Jesús en el fondo no ve la prepotencia de Pilato, sino la luz del plan de Dios. Ahí sigue manifestándose su gloria, ¿verdad? Entonces es aquí donde la pasión de Jesús, la pasión adquiere el valor, y no porque sea el juicio injusto de Pilato, sino porque es la sujeción amorosa del Hijo de Dios a su Padre. Y me gustaría que guardemos esta frase en nuestro corazón. Es la sujeción amorosa del Hijo de Dios a su Padre. Y haremos nosotros en nuestra vida esta sujeción amorosa a nuestro Padre Dios en cada una de las circunstancias de nuestra vida. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil, pero no es imposible si nosotros contemplamos la gloria de Dios en nuestra vida, si nosotros le pedimos a Él a cada momento de las circunstancias que estemos viviendo, que nos dé la gracia, de sujetarnos a ese amor incondicional del Padre. Yo creo que a todos de una manera o de otra siempre nos ha pasado, y como seres humanos en todas las vicisitudes que enfrentamos a cada momento del día, de cualquier índole, ninguno estamos expuestos, ¿verdad? Ninguno estamos exentos, más bien es la palabra, de tener que enfrentar situaciones, acontecimientos, enfermedades, problemas, de todo tipo. En cualquier momento en el que nosotros estemos, llámese en nuestra familia, llámese en nuestro trabajo, llámese en nuestros apostolados, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, situación de nuestra vida, siempre se nos van a presentar situaciones difíciles, de una o de otra manera, cosas que nos van a entristecer, cosas que nos van a angustiar, cosas que nos van a hacer llorar, que nos van a hacer sufrir, que van a empañar tal vez algún
momento de paz, de calma, de felicidad que estemos viviendo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros aplicar este acontecimiento, esta escena de la pasión de Jesús? Pues definitivamente, si alzamos nuestra mirada y en lugar de ver la situación que nuestro Pilato nos esté ocasionando, volvamos nuestra mirada al cielo o allí en nuestro corazón o en su palabra o en el Santísimo Sacramento del altar, en tantos lugares que lo podemos encontrar y poder decirle esta circunstancia, llamémosla Pilato, esta enfermedad, esta angustia, este dolor, llámese como se llame. Creo que no hace falta que lo mencionemos porque de una manera o de otra todos lo sabemos, ¿verdad? Ahí en donde usted esté, traiga a su mente esa situación que le está causando dolor, que le está causando angustia, soledad, miedo, tristeza, depresión, etcétera, qué sé yo. Y usted visualice esa situación como su Pilato. Entonces, así como Jesús le dijo a Pilato, no te sientas omnipotente ni poderoso porque no tienes poder sobre mí. El poder sobre mí lo tiene mi Padre. Así usted le va a decir a esa circunstancia que está viviendo. Porque sabemos que Dios no manda castigos, que Dios no manda pruebas, que Dios permite esas circunstancias, permite esas situaciones para manifestar su gloria en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, ante esto podemos tener dos actitudes ante esta situación, como lo hizo Jesús, ¿verdad? Él tuvo dos actitudes. Entonces, le podemos dar el papel protagónico a Pilato con la situación, llámese como se llame, y entonces nos vamos a dejar abatir, nos vamos a dejar entristecer, nos vamos a tirar a sufrir y a llorar y a lamentarnos y a quejarnos y tantas cosas que nuestra naturaleza humana pues hacemos, ¿verdad? O podríamos tener la otra actitud, ¿verdad? De darle el papel protagónico a Jesús. Y entonces ya le podríamos decir con autoridad a Pilato eso, no tienes poder sobre mí. Esta enfermedad, este problema, esta angustia, no tiene poder para que yo me sienta triste, para que yo me sienta abatido. Ese poder lo tiene mi Padre por la intercesión de Jesús. Lo tiene mi Padre. Y esto que yo estoy viviendo me va a hacer crecer. Y esto que yo estoy viviendo lo convertirá a Dios en una bendición para mi vida. Porque de esta manera Él manifestará su gloria. Amén. Y ahora les voy a lanzar otra pregunta. En los momentos dolorosos de tu vida, ¿sufres bajo el poder de Poncio Pilato o entregas tu vida al plan de Dios? Y me gustaría que una persona en un minuto nos comparta una respuesta a esta pregunta. Milena ahí me dice si alguien levanta la mano. Si querés, volvés a repetir la pregunta, Rosy. Ok.
en los momentos dolorosos de tu vida, ¿sufres bajo el poder de Poncio Pilato o entregas tu vida al plan de Dios? Flori Tames. Adelante, Flori. Gracias. La vida me ha enseñado la madurez espiritual a poner todas las circunstancias o situaciones que se me presenten en la vida al plan de Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Y Flori, entonces usted podría decir que no ha sufrido bajo el poder de esa situación, sino que ha visto todo como parte de ese plan de Dios que le ha permitido llevarla con esperanza, llevarla con paciencia, ¿verdad? Bueno, a través del sufrimiento el Señor nos moldea y lo conocemos, ¿verdad? Pero sí me ha enseñado que toda circunstancia que haya venido a mi vida, no le voy a decir prueba, yo le voy a poner circunstancias que hayan venido a mi vida. Actualmente, a través de esa madurez espiritual, me ha permitido verla desde otra perspectiva, ¿verdad? Ya no como algo que me tenía que tocar porque me tenía que venir. No, yo trato de ver la voluntad, la manifestación de Dios, porque todo tiene un plan, que esa circunstancia pasa porque algo mejor vendrá para mi vida. Y entonces eso me ha permitido ser libre, no atarme a las situaciones de la vida y no reprocharme y no ahogarme en un vaso de agua, no que la tristeza me invada, no permitir que esas circunstancias que muchas veces vienen y atacan a la vida, ¿verdad? Te ponen más ansioso, te dan depresiones. Dios me ha permitido que yo pueda ir moldeando y me ha ido encaminando, porque sí le puedo decir por experiencia, si uno le abre las puertas del corazón y permite que el Señor trabaje en su vida, va a cambiar, porque le va a cambiar su vida, porque le va a decir, esto no está bien. Y no de una vez se lo va a decir, usted va a ir paso a paso dándose cuenta a través de esa madurez espiritual que eso le conviene o no le conviene, y será libre de todo aquello que no le conviene en su vida. Así es, así es. Muchas gracias por compartirnos esas palabras tan bonitas, Flori, que Dios me la bendiga. Amén. Bueno, entonces vamos a continuar con la 7ª escena. Desde entonces, Pilato trataba de librarle, pero los judíos gritaron: Don Edwin tiene el micrófono apagado. Disculpen. Tranquilo. Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey se enfrenta al César. Al oír Pilato estas palabras, hizo salir a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado Enlosado, en hebreo Gabatá. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia la hora sexta. Dice Pilato a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron. Fuera, fuera, crucifícale. Les dice Pilato: ¿A su rey voy a crucificar? Replicaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que fuera crucificado. Muy bien. Vean, hermanos y hermanas, cómo Pilato
que ostentaba tanto poder, Pilato ahora tenía miedo. Pilato tenía miedo porque los judíos podían ir a Roma y acusarlo de no respetar las tradiciones religiosas del pueblo y que informaran de sus errores y crueldad como gobernante. Pilato vuelve a presentar a Jesús a la hora sexta, a esa hora en que los judíos sacrificaban los corderos pascuales en el templo. Con esto el evangelista Juan nos da a entender que Jesús es el cordero que quita el pecado del mundo, porque muere a la misma hora que el cordero pascual. El procurador lo muestra tal como lo vemos en la diapositiva. El procurador lo muestra con ropajes reales, manto, corona y cetro. Jesús va a la pasión como rey. Y Poncio Pilato tiene que elegir entre liberar al inocente o ser amigo del César. Una disyuntiva que enfrenta Pilato. Liberar al inocente o ser amigo del César. En él pudo más continuar gozando de la amistad del emperador romano que en el actuar con justicia y salvar al Hijo de Dios. Así pues, cede ante la presión de los judíos y lo manda a crucificar. El Evangelio de Juan nos menciona muy brevemente todos estos acontecimientos, porque Juan no quiere que nos detengamos en la humillación que recibe Jesús, sino más bien en su realeza, en lo que prefigura en ese mismo momento cuando Pilato lo presenta con su manto, corona y cetro. Van a Pilato porque quieren arrancarle la sentencia de muerte y muerte de cruz. Los judíos recurren como tal para que ellos puedan sentirse libres de este acontecimiento que, si bien es cierto, podemos verlo como un sacrificio lamentable, como algo que lo podemos ver hasta doloroso y que solamente Jesús lo pudo haber hecho por amor a la humanidad. Y vean ustedes lo que significaba un colgado. Un colgado es una maldición de Dios, y en Deuteronomio 21, 23 nos habla precisamente del significado de un colgado. La crucifixión estaba destinada a los esclavos o a quienes habían cometido un crimen de Estado, como la rebelión o subversión contra Roma. Por lo tanto, era una muerte ejemplar. Los judíos estaban tan llenos de odio que acuden a Pilato para obtener esta condena. Y vamos a escuchar el testimonio de Pilato. Pongamos atención. Yo soy Pilato, gobernador de Judea. La historia, con razón, me ha calificado de cruel e inhumano. Mi conducta hostil hacia los judíos engendró inconformidad y resistencia. A raíz de la rebelión de los samaritanos que reprimí brutalmente ahogándola en sangre, fui depuesto como gobernador. Me hice tristemente famoso porque una madrugada los sumos sacerdotes
me llevaron un caso diferente a todos los demás. Era una farsa de juicio, porque de antemano ya nos habíamos puesto de acuerdo para eliminar a ese reo de nombre Jesús. Lo trágico es que ese hombre era el Hijo de Dios. La política es sucia y llena de corrupción. En ocasiones es solo una comedia para ocultar la verdad de las cosas. Tuve la oportunidad de estar a solas con Jesús, y este encuentro hubiera disipado las tinieblas de mi vida, porque Él es la luz. Hubiera aniquilado la mentira, porque Él es la verdad. Me di cuenta que Jesús era inocente, y no obstante lo mandé a azotar y lo coroné como rey de burlas. Preferí la amistad del César, pagando con la vida de un inocente. En la política se vale todo. Se puede mentir, se puede asesinar a los que amenazan nuestros intereses. El poder se corrompe fácilmente. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Para justificarme, me lavé las manos, pero no la conciencia. Porque en la política todo mundo se lava las manos con mentiras y verdades a medias. Ahora que estoy descubierto de mis ropajes, me doy cuenta que en la soberbia del poder me hacía creer que era un Dios y que tenía potestad sobre la historia de los hombres. A mi conveniencia. Llegamos inclusive a creer que tenemos poder sobre el mismo Dios. El día del juicio final seré juzgado por ese reo que yo condené injustamente. ¿Qué voy a responder ante la tremenda gloria y majestad de ese rey a quien condené a la más humillante y dolorosa muerte? Póngase en mi lugar. ¿Qué va a hacer de mí si Jesús ha dicho, como juzguéis, serás juzgado? En un minuto de silencio vamos a reflexionar sobre este testimonio de Pilato. La pasión de Jesús continúa con los jueces Pilatos. Aquellos jueces Pilato que condenan al justo. Con los hombres que crucifican a sus esposas. Con los dictadores que oprimen a sus pueblos. La pasión de Jesús continúa cuando no somos capaces de defender la verdad. Continúa la pasión de Jesús mediante las mentiras, las murmuraciones, las envidias. Cuando tomamos el dinero como un Dios y traficamos muchas veces la honestidad de una persona. La pasión de Cristo continúa cuando se da la violencia en diferentes niveles, cuando ajusticiamos al inocente mediante acciones que no son debidas. La violencia en cualquiera de sus formas sigue siendo la forma en que permitimos que continúe la pasión de Cristo. Tenemos también
la opción de declararle a esos nuevos Pilatos que mi vida, así como tiene felicidad o dolor, no depende de Pilato. Depende de nuestro Padre. Saber decir con autoridad, Pilato, tú no tienes poder sobre mi vida. Los disfraces con los que ponemos las mentiras, el engaño, la falsedad, la corrupción. Cuando vestimos esas mentiras con Pilato, debemos de recurrir con autoridad a decirle, tú no tienes poder sobre mí. Hay un plan superior y la verdad está de mi lado, porque la verdad y el amor de Dios me hace libre. De tal forma que tenemos una tarea, hermanos y hermanas, de seguir contemplando la gloria de Jesús en lo que nos resta de este proceso de formación y aprender a decirle con autoridad a esos Pilatos, tú no tienes poder sobre mí, porque la verdad y el amor de Dios está de mi lado. Llegamos a la conclusión, hermanos. Les pedimos un recipiente con agua y un pañito. Y seguimos contemplando la gloria de Jesús en todo momento. Jesús ante Pilato se enfrenta y con él al Imperio Romano con suma libertad. Pero Roma, en la persona del procurador, rechaza la verdad, la revelación. Jesús entra a la pasión obedeciendo el plan de Dios y como modelo de humanidad, y de esta manera hace resplandecer su gloria. Vean, hermanos, meditemos esta frase y nos dimos a la tarea de buscar una imagen que represente la gloria de Jesús. Y yo cuando observaba esta imagen, también me preguntaba, que nos tiene que asistir la gracia de Dios para ver su gloria en todos los momentos de nuestra vida. Y que nuestra historia de vida sea transformada, aún con circunstancias, como lo decía la hermana Flori, contemplar la gloria de Jesús. Jesús muestra su realeza en el momento que más ama a los hombres, dando la vida por ellos. Y es el tiempo de su glorificación. Repitan, hermanos, ahí en su corazoncito. Y si gustan lo pueden escribir. Porque es una frase llena de poder y del amor de Dios. Jesús muestra su realeza en el momento que más ama a los hombres, dando la vida por ellos. Es el tiempo de su glorificación. Pues bien, vamos a pasar a la dinámica para luego tener un momento de oración. Sigamos manteniendo esa visión de que Jesús nunca dejó de ser rey. Pienso que ya cada uno tiene su recipiente. Acá yo tengo mi recipiente con agua, tengo mi pañito. Y vamos a entrar en una dinámica en la cual también nos va a hacer reflexionar y con eso vamos a entrar a la oración. Y vamos a sumergir nuestras manos. Vamos a sumergir nuestras manos en ese recipiente de agua. Tomémonos el tiempo.
para poder comprender qué significado tuvo en Pilato lavarse las manos ante la injusticia de la cual él mismo fue protagonista. Y vean ustedes, lavar nuestras manos en ese recipiente. ¿Cuántas veces, hermanos y hermanas, nos hemos lavado las manos para no defender la verdad? ¿Cuántas veces, hermanos, nos hemos lavado las manos para no ocuparnos de un enfermo? ¿Cuántas veces nos hemos lavado las manos para no hacer visitas a los privados de libertad? Perdiendo la caridad cuando nos lavamos las manos con los demás, sin llegar a practicar la caridad y la empatía que hoy por hoy hace tanta falta. ¿Cómo Pilatos lava sus manos, pero no su conciencia? Porque el acto de Pilatos no le puede valer ante el tribunal divino. Porque aunque él se lavara las manos, cargó en su conciencia la muerte de un inocente. ¿Cuántas veces nosotros podemos cargar en nuestra conciencia una injusticia, una omisión? Porque no solamente omitimos los pecados, omitimos también las acciones. Pudiendo ayudar, no lo hacemos. Pudiendo compartir de lo nuestro, no lo hacemos. Y nos damos a la tarea de que al lavarnos las manos no entendemos razones. No podemos o no sabemos escuchar aquello que alguien nos quiera decir. De tal manera que lavándonos las manos, vean ustedes cómo el agua hasta cambia de color. ¿Por qué? Porque nuestros actos tienen que ser lavados por la sangre de Cristo. Porque nuestros actos tienen que reflejar a quién le damos nuestro protagonismo. Si a Pilatos o a Jesús. Ubicados y ubicadas en esta noche, en ese pretorio, acompañándote en tu pasión, pero también contemplando tu gloria, amado Señor. Queremos estar a tu lado. Queremos vernos allí, frente a Pilato, allí frente a los que te acusaban. Porque muchas veces, Señor, hemos sido ese Pilato. Porque muchas veces, Señor, hemos sido ese pueblo que te acusa, que clamaba tu crucifixión. Porque muchas veces, Señor, hemos huido a la verdad. Porque muchas veces hemos vuelto la espalda a la verdad. Hoy, amado Jesús, queremos en esta noche pedirte la bendición, la gracia de que nos alcances por manos del Padre ese poder aceptar la voluntad en todo momento. Queremos contar con esa gracia de poder decir que sí, de poder sobrellevar toda situación que se presente en nuestra vida, sin quejas, sin dolor, sin angustia, sino contemplando tu gloria, sino teniendo la certeza de que todo será para nuestro bien. Hoy, amado Señor,
También nos presentamos ante ti para pedirte perdón cuando hemos sido ese Pilato, para pedirte perdón, porque muchas veces, aunque hemos querido, no hemos sido evangelizadores, porque quizás muchas veces las excusas sobran y el deseo de servirte, el deseo de seguirte, en lugar de acrecentarse, se disminuye. Hoy, Jesús, seguimos contemplando tu pasión cuando no obedecemos tus leyes, cuando quizás por verdades a medias, por lavarnos las manos, no te acompañamos en esa pasión y te dejamos solo. Oh, amado Jesús, ven y abrázanos, ven y envuélvenos, ven y enséñanos a ser como tú. Que seas tú nuestro modelo de vida y que el amarte, el servirte y el seguirte nos haga ser libres, nos haga contemplar tu gloria. Amado Señor, te alabamos y te bendecimos. Bendito sea, Señor, a esta hora. Gracias por concedernos este tiempo, esta gracia de poder vivir de manera especial y diferente tu pasión. No en medio de los tormentos, sino en medio de tu gloria. Tú eres Rey. Siempre serás Rey. Ayúdanos a elegirte siempre, Señor, en cualquier circunstancia. Que tú eres nuestro buen pastor porque tú te diste por amor, entregaste tu vida por amor. Reina, oh Señor, en nuestras vidas y que tu pasión nos siga mostrando todo el amor inmenso del Padre con el tuyo. Ayúdanos a saber elegirte siempre, en todo momento. Que seamos modelos de la nueva humanidad y que seamos gratos a ti, Señor, para que podamos ser cristianos de luz y de amor. Saber entender, Señor, que tu pasión adquiere un valor, no porque sea el juicio injusto de Pilato, sino por tu entrega a la humanidad y tu obediencia amorosa al Padre. Que podamos darte siempre el protagonismo solamente a ti. Y que a la hora sexta, en aquel tiempo, cuando fuiste presentado como un cordero que quita el pecado del mundo, sepamos siempre atender, Señor, que tú estás en nuestra vida. Alabado seas por siempre. Honor y gloria a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.